Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie sobre la crítica de la razón pura. Voy a hacer una serie de vídeos en la que expondré básicamente mi perspectiva, mi interpretación y mi lectura acerca de la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Por aquí tenemos el libro. Y bueno, en este primer vídeo me gustaría hablar sobre la biografía de Kant, algunos aspectos sobre su contexto filosófico y incidir un poquito en la introducción, mostrando también la diferencia entre la primera y la segunda edición, porque este libro fue publicado en 1781, siglo XVIII, y la segunda edición de este mismo libro fue publicada en 1787, donde se introducen algunas diferencias y donde hay un muy buen debate acerca de si sigue defendiéndose lo mismo en una edición y en otra. Y por eso me gustaría empezar a tratarlo aquí, porque cuando empiezas a leer este libro y ves las diferencias entre las secciones que hay, pues notas una cierta diferencia y es algo que tiene bastante sentido, ¿no? de contrastar. Bueno, Kant es el filósofo de la Ilustración, ¿no? Según conocemos. Nació en 1724 y murió en 1804. Es el filósofo por excelencia del siglo XVIII. Algo interesante sobre su vida es que nunca viajó fuera de los alrededores de donde nació, que es Königsberg, su ciudad, la antigua Prusia, y lo que hoy día, desde 1946, se conoce como Kaliningrado. Prusia no estaba formada únicamente por Alemania, sino que también lo estaba por Polonia, Rusia y Lituania, lo que actualmente conocemos como estos países, ¿vale? Kant tenía su padre, que era un artesano, y su madre, que era hija de un fabricante de sillas de montar, es decir, de sillas de caballo. Al final él acabó estudiando en la Universidad de Königsberg y sobre todo estaba influenciado por la filosofía de Wolff y de Leibniz. En este libro, en la crítica de la razón pura, hace muchísima crítica sobre todo a la perspectiva de la filosofía de Leibniz, ¿no? La filosofía de la nómada y el principio de los indiscernibles. Para aquellos que lo conozcan, pues lo que hace Leibniz según Kant es que juega a través de trucos, ¿no? Hace un truco que es no dar la relevancia y la importancia a la sensibilidad, a lo que captamos a través de los sentidos, ¿no? Es como si jugase desde el dogma, desde la imposición a través de esas sustancias que son las mónadas, según la filosofía de Leibniz. Esta es más que nada la intención que tiene Kant en este libro, es demostrar qué es lo que puedo conocer, qué es lo auténticamente racional y qué es lo que percibo a través de los sentidos, y cómo se conjugan esas dos perspectivas, el entendimiento y la sensibilidad, más que perspectivas, facultades del ser humano, ¿vale? Bueno, también cabe destacar que David Hume, lo despertó de ese sueño dogmático. Kant estaba obsesionado con esa forma de ver la realidad a través únicamente de la racionalidad o del entendimiento, pero se dio cuenta de que no solo el entendimiento es lo que produce realidad o verdad dentro de lo que podemos conocer, sino que es necesaria la intuición y la experiencia para que el entendimiento pueda construir sobre esa sensibilidad. Entonces el debate más que nada en Kant se basa en diferenciar qué es lo auténticamente racional y qué es lo auténticamente sensible, o qué es el entendimiento y qué es la sensibilidad. El debate viene porque desde la modernidad, desde los comienzos de la modernidad con Descartes, se dio relevancia al yo pienso. Es decir, pienso, luego existo, dejando de lado la significación y el conocimiento por parte de los sentidos, diciendo que son falsos, que no te dan algo seguro y que no te dan conocimiento absolutamente necesario. Posteriormente, con John Locke y con David Hume, se introduce lo que llamamos el empirismo. El empirismo, pues, se basa a través del conocimiento que nos proporcionan los sentidos.
Como decía anteriormente, Kant es conocido como el filósofo de la Ilustración. Su conocido texto, llamado ¿Qué es Ilustración?, publicado en 1784, pone como protagonista la razón, como una forma de entender que la racionalidad es lo que produce la emancipación en el ser humano, lo que le permite desarrollarse de forma única, ¿no? La diferencia que hay con la crítica de la razón pura y en este texto de ¿Qué es Ilustración? Es que empieza a reconocer lo importante que tiene la sensibilidad, reconociendo que el ser humano no simplemente conoce de forma racional, sino que la racionalidad necesita de la sensibilidad. También podemos marcar la diferencia entre el primer prólogo y el segundo prólogo de la primera edición y de la segunda edición correspondientemente, ¿no? Y es que hay ciertas diferencias que nos hacen notar que realmente en la segunda edición se da una mayor importancia a la sensibilidad, a la intuición, como algo necesario para que el conocimiento del entendimiento se pueda realizar completamente. Dentro de este contexto filosófico también nos encontramos con que a partir de ¿Qué es Ilustración? Y a partir de otra obra llamada Principios Metafísicos de la Ciencia Natural, publicado en 1786, es cuando Kant empezó a tener muchísima mayor fama. Esta fama viene por un autor llamado Reinhold, que hizo unas cartas sobre Kant y sobre la filosofía de Kant, diciendo que por fin se dio respuesta al panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es básicamente una filosofía que identifica a Dios con la naturaleza, a Dios con todo lo que es el mundo, lo que conocemos como mundo. Y eso provocó que se acusasen a estos filósofos, a estos pensadores de ateístas. Porque también Kant está influenciado en su época por el pietismo, por una religión una interpretación de la religión que basaba todo en el catolicismo y en la interpretación literal de los textos, ¿no?, de la Biblia. Y el mayor considerado como ateo y mayor considerado como panteísta fue en un siglo anterior, fue Spinoza. En este canal hemos hablado muchísimo de Spinoza, pero es muy interesante porque quizás no era el calificativo adecuado de llamarle panteísta, sino panenteísta, ¿no? Que es algo distinto. Panteísta se reconoce a Dios con el mundo o con las cosas o con la naturaleza, como estaba diciendo anteriormente, y el panenteísmo lo que defiende es que no es que Dios pertenezca a las cosas, sino que las cosas pertenecen a Dios. Es un movimiento contrario, ¿no? Donde la causa realmente en el panenteísmo sería más Dios que las cosas, ¿vale? En el panteísmo, las cosas son la causa de Dios, sería lo contrario, ¿no? En este contexto, donde Reinhold decía que por fin se daba una respuesta al panteísmo con los textos de Kant, mientras tanto, Jacobi, un autor también que criticaba a Lessing como panteísta y como espinosista, una vez muerto, ¿no? Decía que lo consideraban básicamente ateo, porque decir que eras espinosista o que eras panteísta era simplemente decirte que eres ateo, ¿vale? Y mediante estas acusaciones se revela Mendelssohn, otra figura, otro autor judío, que lo que hacía era defender a Lessing, que era su amigo, ¿vale? Y en todo este contexto de qué es lo que realmente es el panteísmo, qué es lo que realmente es la racionalidad, qué es lo que realmente es la sensibilidad, pues surge la crítica de la razón pura. Kant se pregunta cuáles son los límites de la razón, qué es lo que puedo conocer sin necesidad de la experiencia y qué es lo que me proporciona la experiencia para mi entendimiento. Y finalmente, en 1781 publica la primera edición de la Crítica de la Razón Pura
y en 1787 publicó la segunda edición, con algunos reajustes que veremos con más detalle mientras nos vayamos introduciendo poco a poco en la obra. Es una obra bastante larga, de 600 y pico páginas, y es un tochaco que te cagas, ya como podéis ver aquí. Bueno, lo importante es diferenciar, como iba diciendo, entre los dos prólogos, entre las dos ediciones, la primera edición de 1781 y la segunda edición de 1787, ¿vale? Algunos de los cambios que se introdujeron fueron que hay en la segunda edición mayor claridad y concisión, y otro cambio interesante es los cambios que se introdujeron en la deducción trascendental. ¿Qué es la deducción trascendental? Básicamente es el método que utiliza Kant para diferenciar entre el entendimiento y la sensibilidad, para entender qué es lo que es propiamente racional, qué es lo que es propiamente de los sentidos, ¿vale? En la segunda edición se incluye una nueva sección que no dice exactamente lo mismo que dice en la primera edición. Esta edición se llama Deducción trascendental de los conceptos puros del entendimiento, ¿vale? Más adelante veremos esta diferencia y no os preocupéis por los nombres que está diciendo Kant aquí, porque los nombres de sus secciones muchas veces te asustan, ¿no? Pero básicamente la otra diferencia que podríamos decir es que en la segunda edición se amplía ese idealismo trascendental. ¿Qué es el idealismo trascendental? Pues es básicamente la filosofía que intenta defender Kant en esta obra, ¿vale? La segunda edición enfatiza más sobre el espacio y el tiempo como formas a priori de la intuición. Y, como iba diciendo, da mayor relevancia a cómo construir la experiencia, cómo el ser humano construye la experiencia. Es decir, Kant se interesa por cómo el ser humano es capaz de conocer las cosas, cómo es capaz de conocer el mundo. Y, como sabemos, solo hay dos formas de entender el mundo, o racionalmente o sensiblemente. Es decir, racionalmente sería a través de los razonamientos, del pensamiento, y la sensibilidad nos proporciona la información a través de los sentidos, lo que podemos tocar, sentir, degustar, oír, ver, etc., ¿no? Bueno, en la segunda edición también se introducen algunos ejemplos prácticos que nos ayudan más a entender qué es lo que Kant quiere decir en su idealismo trascendental, ¿vale? Se eliminan ciertas dificultades en la segunda edición en comparación con la primera, pero no es simplemente una cuestión estilística el cambio, sino que en la segunda edición se introducen cosas que podrían cambiar el argumento principal de Kant. No el argumento principal, pero sí que podría modificar el argumento en general, ¿no? De hecho, Schopenhauer decía que la primera edición era la auténtica crítica de la razón pura, la que tenía más sentido. La segunda edición de la crítica de la razón pura, pues para Schopenhauer no era la buena. Para notar mayormente la diferencia entre la primera y la segunda edición, me voy a introducir en el prólogo de la primera edición, ¿vale? Vamos a comparar ahora y exponer lo que dice en el prólogo de la primera edición para ver qué es lo que dice en el prólogo de la segunda edición, ¿vale? En el prólogo de la primera edición dice: semejante tribunal no es otro que la misma crítica de la razón pura. No entiendo por tal crítica la de libros y sistemas, sino la de la facultad de la razón en general, en relación con los conocimientos a lo que puedo aspirar prescindiendo de toda experiencia. Se trata, pues, de decidir la posibilidad o imposibilidad de una metafísica en general y de señalar tanto las fuentes como la extensión y límites de la misma, todo ello a partir de principios. Como vemos en la primera edición, se basa exclusivamente en la metafísica, es decir, en el pensamiento o en el entendimiento, intentando construir una ciencia basada únicamente en principios, sin tener en cuenta la experiencia. Aquí mismo te está diciendo que quiere prescindir de la experiencia, y es algo bastante utópico, ¿no? Dice además: todo conocimiento que quiera sostenerse a priori proclama por sí mismo su voluntad de ser tenido por absolutamente necesario.
La diferenciación en filosofía entre necesario y contingente se basa en que lo necesario debe ocurrir y lo contingente puede ocurrir o no puede ocurrir. Más adelante veremos que las categorías que utiliza Kant para explicar todo su idealismo trascendental se basa en la diferenciación entre lo necesario y lo contingente, dando argumentos muy potentes acerca de la necesidad del conocimiento a priori. A priori significa prescindir de toda experiencia. Entonces tendríamos esa conexión entre lo necesario y lo a priori como parte del entendimiento y lo contingente y lo sintético que forma parte de la experiencia, que necesitas de esa experiencia o de los sentidos para ser captados. ¿Vale? La pregunta fundamental que se hace en el prólogo de la primera edición es que ¿qué y cuánto puedo conocer? ¿Qué y cuánto pueden conocer el entendimiento y la razón con independencia de toda experiencia? ¿Vale? Esto, como iba introduciendo anteriormente, es su objetivo, ¿no? La metafísica no es más que el inventario de todos los conocimientos que poseemos, sistemáticamente ordenados por la razón pura. O sea, su pretensión es demostrar que la metafísica no es algo inútil. Es decir, no es algo que solo habla de conceptos sin tener en cuenta lo que significa la realidad, ¿vale? Hasta aquí el primer prólogo de ciertas frases y ciertas citas que resultan bastante ilustrativas para demostrar el pensamiento, ¿no?, de Kant en la primera edición. Respecto a la segunda edición, se introduce directamente de tal manera: en la medida en que ha de haber razón en dichas ciencias, tiene que conocerse en ellas algo a priori, y este conocimiento puede ser dos tipos de relación con sujetos, o bien para determinar simplemente este último y su concepto, o bien para convertirlo en realidad. La primera constituye el conocimiento teórico de la razón y la segunda el conocimiento práctico. Aquí las intenciones de Kant son distintas. Demuestra que la matemática y la física son conocimientos teóricos de la razón que deben determinar sus objetos a priori. La matemática lo hace de forma pura, es decir, es capaz de suponer los objetos de la experiencia a priori. La segunda, que es la física, de forma al menos parcial. Aquí expone el estado de la metafísica, diciendo que no es una ciencia, no ha alcanzado esa denominación, ¿no? La califica incluso de un mero andar a tientas. Esta calificación se debe a que históricamente no se ha conseguido establecer la metafísica como un conocimiento científico, ¿vale? Su error, y aquí es la diferencia de la segunda edición con la primera, es prescindir de la experiencia, no aplicando el conocimiento a la intuición. Aquí vemos la diferencia fundamental entre la segunda edición y la primera, ¿vale? La forma de racionalizar la metafísica, por ejemplo, de Leibniz, a través de las mónadas, demostraba que las sustancias solo parten de sí mismas. Es como si el ser humano construyese su realidad únicamente partiendo de sí misma. Es decir, diciendo que, por ejemplo, el ser humano es lo único que constituye la realidad. Esto no es así, porque sabemos, aunque no sepamos realmente la justificación de si los objetos exteriores a nosotros mismos, la experiencia, lo que vemos a través y que percibimos a través de los sentidos, es real o no. Independientemente de eso, tenemos esa percepción de los objetos y del mundo que nos rodea. Por lo tanto, sería un poco obsceno o egoísta decir que solo nosotros somos los que formamos parte de la realidad. De aquí es donde surge el giro copernicano-kantiano. Copérnico descubrió el heliocentrismo, es decir, hasta Copérnico se entendía que la Tierra o el mundo era el centro del mundo, ¿vale? El centro del universo, por así decirlo, perdón. Y Copérnico adoptó una perspectiva en la que no éramos nosotros el centro del mundo, sino que se dejó
entender, se dejó impregnar por los objetos y no siendo él quien decide como sujeto qué es lo que puede conocer y qué es lo que no puede conocer. Directamente imponiendo sobre los objetos una forma de ser, ¿vale? El giro copernicano-kantiano se basa en eso. Como dice, por ejemplo, aquí, dice, si la intuición tuviera que regirse por la naturaleza de los objetos, no veo cómo podría conocerse algo a priori sobre esa naturaleza. Si en cambio es el objeto, en cuanto objeto de los sentidos, el que se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, puedo representarme fácilmente tal posibilidad. Es decir, no es un conocimiento exclusivo del entendimiento el conocimiento en general del ser humano, sino que la experiencia necesita al entendimiento y el entendimiento también necesita la experiencia para que esos conceptos o esas categorías mentales que llamamos pensamientos se puedan aplicar a una intuición a través de la sensibilidad. Y así es como se construye realmente el conocimiento. Y esta es la labor de la crítica de la razón pura, entender qué es lo que pertenece exclusivamente al entendimiento y lo que pertenece exclusivamente a la sensibilidad. ¿Vale? Una vez más, sus pretensiones son demostrar que la metafísica es una ciencia, diciendo de tal manera, este ensayo obtiene el resultado apetecido y promete la primera parte de la metafísica el camino seguro de la ciencia, dado que esa primera parte se ocupa de conceptos a priori cuyos objetos correspondientes pueden darse en la experiencia adecuada. ¿Vale? El problema viene con cuál es la posibilidad de conocer para el ser humano la experiencia tal cual es. Aquí se introduce la diferencia entre el fenómeno y el número, ¿vale? El fenómeno es lo que se nos presenta en la intuición y a través de la deducción del entendimiento, como se nos presentan los objetos tal cual, y el número es la cosa en sí misma, que es imposible de conocer para nosotros. Y eso, la capacidad de conocer simplemente el fenómeno y no poder conocer cómo son las cosas en sí mismas, es lo que demuestra la justificación de que es necesaria la sensibilidad, tanto la sensibilidad como el entendimiento, porque si no hubieran principios al que aplicarle a una experiencia, no tendría sentido. No necesitaríamos el fenómeno, sino que conoceríamos las cosas en sí mismas. Este es uno de los argumentos más potentes que cuando los leí en su momento me demostraron la potencia de Kant, ¿vale? Y básicamente esa es la diferencia entre la primera y la segunda edición, que resultan bastante diferentes, ¿no? Como vemos. En la primera había como unas intenciones más dogmáticas y partiendo simplemente del entendimiento, y en la segunda edición partimos de una filosofía mucho más madura que intenta compenetrar ese entendimiento y esa sensibilidad, ¿vale? Y bueno, tras comparar las dos ediciones, los dos prólogos de las dos ediciones, vamos a pasar un poco a la introducción de Kant, ¿vale? La introducción de Kant a este libro, que nos introduce varias cosas. Nos introduce algunas cosas, ya las hemos comentado por encima, pero ahora vamos a especificarlas un poco más para que nos sirva como un esquema conceptual para entender la filosofía y la crítica de la razón pura con mayor rigor, ¿vale? Se establecen, por ejemplo, unas diferencias entre el conocimiento puro y el empírico, que no es ni más ni menos que lo que decíamos anteriormente. El entendimiento pertenecería al conocimiento puro y la sensibilidad pertenecería al conocimiento empírico. Empírico quiere decir experiencia. Puro quiere decir pensamiento o entendimiento, ¿vale? Es decir, la diferencia entre lo que pensamos y entre lo que percibimos, por así decirlo, ¿vale? En el conocimiento puro encontraríamos los conocimientos a priori. A priori significa prescindir de toda experiencia, bueno, perdón, no prescindir, sino independiente de la experiencia. Conocimientos a priori son cosas que podemos conocer sin necesidad de tener la experiencia. Son conocimientos necesarios. Como por ejemplo,
Conocimiento a priori significaría decir que el círculo, que un triángulo tiene 3 lados, por ejemplo, ¿no? O sea, no necesitamos representarnos el triángulo para saber que un triángulo consta de 3 ángulos y que consta de 3 lados, ¿vale? Y como venía diciendo, lo que busca Kant, que es lo que llama idealismo trascendental, que es toda su filosofía, en la crítica de la razón pura, pues lo que busca es una ciencia que sea capaz de construir esos conocimientos a priori. En la primera edición encontrábamos que el conocimiento a priori debía de ser exclusiva y necesariamente prescindiendo de toda experiencia, es decir, exclusivamente a priori. Pero en la segunda edición nos damos cuenta de que realmente no tiene sentido esa visión dogmática de la racionalidad, sino que lo que tiene realmente sentido es saber entender que el entendimiento necesita de la sensibilidad y la sensibilidad también necesita del entendimiento, porque sin intuiciones en el espacio y en el tiempo, ya voy introduciendo un poquito la conceptualidad de Kant, con la iré explicando muy poco a poco en los siguientes capítulos, pues nos damos cuenta de que necesitamos intuiciones en un espacio y en un tiempo para entender y para calificar a los objetos como verdaderos, falsos, en relación con otros objetos o en relación con nosotros mismos. Así, también hace una diferencia entre los tipos de juicios, los juicios que podemos decir sobre la realidad. Por ejemplo, no es lo mismo un juicio analítico que un juicio sintético. Juicio analítico iría otra vez de manos del entendimiento, del a priori, de lo puro, de lo que no necesita de la experiencia. Y el juicio sintético es lo que se encuentra dentro del ámbito de la sensibilidad, de lo que llamamos experiencia, ¿no? Lo que percibimos a través de los sentidos. Y lo relevante de todo este libro es que, según Kant, existen los juicios sintéticos a priori. Sintéticos decíamos que eran parte de la experiencia y a priori que eran parte del entendimiento sin necesidad de la experiencia. Lo importante de los juicios analíticos, que son los juicios que prescinden de toda experiencia, es que el predicado está incluido en el sujeto directamente. Por ejemplo, el enunciado "la recta es la distancia más corta entre 2 puntos" no es un juicio analítico porque el predicado no está contenido en la noción de sujeto. El sujeto sería la recta y el predicado sería "es la distancia más corta entre 2 puntos". El predicado no está incluido en toda la noción de sujeto. Es decir, si tú pronuncias recta, no necesariamente se puede incluir el predicado que habíamos dicho. Y además no es un juicio a posteriori, es decir, no es un juicio sintético totalmente, porque su verdad nos consta sin tener que medir distancias entre 2 puntos, sin necesidad de recurrir a ninguna experiencia comprobatoria. Es decir, no necesitamos poner 2 puntos y trazar una recta para entender que esos 2 puntos pueden construir una recta, porque es la distancia más corta, ¿vale? Entonces, esa es la capacidad o el fundamento de los juicios sintéticos a priori, que producen o amplían el conocimiento, y es la unión auténtica, es su objetivo, la unión auténtica entre el entendimiento y la sensibilidad. El entendimiento entendido como racionalidad y como la forma que tenemos de pensar los objetos, y la sensibilidad, que es cómo se notan los objetos. Y hasta aquí sería la primera parte, donde hemos visto la introducción, la diferencia entre la primera y la segunda edición, y además hemos visto un poco de su biografía, la biografía de Kant, importante para entender el sentido de la crítica de la razón pura, ¿vale? Hasta aquí la clase de hoy, y más adelante veremos todo lo que nos queda sobre la crítica de la razón pura. Espero que te haya gustado mucho este vídeo, y si te gusta, dale like y suscríbete. Nos vemos en la siguiente.